interesante. Y comenzamos. Muy buenas tardes, muy buen jueves para todos, para todas. Espero que estén felices, que estén saludables, que estén replanteando su vida en este bello momento llamado cuarentena. Desde hace un siglo los seres humanos no teníamos a nivel La general experiencia. una oportunidad de parar y respirar y replantearnos la vida. Así que este es un espacio, uno más de todos los que llevamos haciendo desde hace casi 2 meses, para que nos nutramos, para que crezcamos, para que hagamos terapia grupal con una maravillosa coach, terapista, amiga de esta clase y de este grupo, que es Marta Lucía Garzón. Martica, sé muy bienvenida a Aprende desde Casa, muy bienvenidos todos, y la audiencia es tuya a partir de este instante. Gracias, mi Charlie. Yo muy feliz de estar otra vez acá y de poder compartir como todas estas reflexiones en torno a las cosas que nos importan especialmente en este tiempo y que de alguna manera nos pueden ayudar como a gestionarlo mejor y a llevar como todo esto que nos está pasando. Entonces les voy a compartir pantalla y ustedes me cuentan si están viendo, si se ve todo bien. A ver, espere que esta cosa ya listo. Ahí vemos Listo. pantalla, perfecto, mi Martica. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, pues hoy vamos a hablar de comunicación. Y esta charla se llama Hablando se entiende la gente, herramientas de comunicación no violenta. Y hay una frase de Tony Robbins que me encanta, que es: la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Y creo que hay una cosa que nos pasa y es que a veces no le ponemos como mucho cuidado a la forma como nos comunicamos. Nos quedamos como muy, uy, este me dijo, pero es que me habló duro. Uy, no, pero es que, no, es que espero y verá, yo le voy a contestar aquí con 3 piedras. Usted me dijo blanco, pues yo le voy a decir negro y le voy a voltear los ojos y bueno, en fin. Y no nos detenemos a mirar qué es lo que hay detrás de la comunicación. Y entonces, bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es comunicación? Y entonces, si nos vamos a la etimología de comunicación, viene del latín comunicare, que significa compartir algo o poner algo en común. Y pues obviamente si nos ponemos a mirar los sinónimos que tiene comunicar, pues hay un montón. Hablar, enseñar, decir, manifestar, conversar, transmitir, declarar, bueno, en fin. Ustedes pueden ir allá al diccionario de sinónimos y encontrar una cantidad de palabras que están asociadas o relacionadas con la comunicación. Y somos conscientes realmente de cómo hablamos, cómo informamos, cómo exponemos, cómo manifestamos. Creo que muchas veces o nos cuesta trabajo detenernos porque vamos como con esta velocidad y con este afán, incluso ahorita que estamos en casa y a un ritmo un poco más lento. Y entonces, ¿qué es todo eso que comunicamos, expresamos y demás? Claramente la comunicación es una expresión ¿de qué? De un mensaje con una intención. Siempre el mensaje llevará una intención. A veces, así no la tengamos clara, sabemos que siempre va a tener una intención. ¿Y cuál es ese mensaje? Ese mensaje pueden ser ideas, propuestas, problemas, soluciones. Y esas ideas, propuestas, problemas, soluciones nos hablan de algo. Detrás de eso hay algo más de fondo que están manifestando o que manifiesta este mensaje. Y son 3 cosas principalmente. Nos hablan de nuestras necesidades, nuestros valores y nuestras emociones. Y tal vez no somos conscientes de cuáles son esas reales necesidades, valores y emociones que hay detrás de nuestro mensaje, es decir, detrás de nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestros problemas y nuestras soluciones. Y entonces uno dice, bueno, entonces ¿esto qué es? Y la comunicación es un ciclo constante, porque si estamos entregando, estamos dando un mensaje, hay alguien que lo recibe. Entonces está basado en el principio o en la ley de la entrega, que es dar y recibir.
Y dar y recibir es lo mismo. Y entonces, ¿cómo es este dar y recibir? Existe un emisor, que es el que tiene la expresión o el que expresa un mensaje que tiene una intención, y hay un receptor que es el que escucha. Y ese ciclo constante será más óptimo, será mejor, por decirlo de alguna manera, en la medida en que tengamos una apertura adecuada, en que seamos empáticos y en que seamos honestos. Y cuando estas tres cosas no están, pues claramente ya hemos visto en nuestras casas, en nuestra cotidianidad, en qué terminan estas transmisiones de mensajes cuando estamos con el pelo así parado. Y estos mensajes además tienen distintos medios de expresarse. Lo hacemos con el cuerpo, con las palabras, por supuesto, con la energía. Muchas veces uno dice, ay, pero yo siento a este como raro, yo no sé, es como tenso, como es nuestra energía, si nosotros no seamos conscientes, se está percibiendo la energía del otro. Y por supuesto, otro medio de comunicación por excelencia es el arte. Entonces, bueno, ahí tenemos estos medios que son los que, digamos, los que utiliza el mensaje para expresarse. Y hoy nos vamos a enfocar en cuál, en las palabras, que en realidad recoge también al cuerpo y a la energía. Y entonces viene la pregunta, si entonces yo me acerco con alguien con el pelo así parado para ir a pedirle alguna cosa, venga, entonces, ¿qué es lo que hace que sea difícil poder comunicarme con esta persona? Y resulta que hay 4 cosas que hacen que la comunicación se dificulte. La primera son los juicios moralistas. Y es esta valoración que entramos a hacer de las actitudes o las acciones o las circunstancias frente a las que estemos, comparándolo con lo que para nosotros es correcto, lo que consideramos correcto. Y si entonces ahí hay como una ruptura entre lo que nosotros consideramos correcto y la actitud o las acciones del otro, la circunstancia, entonces inmediatamente emitimos un juicio porque no está diciendo como yo digo ni como yo pienso, y entonces pues ahí claramente hay un choque, y si entramos a pedir alguna cosa o a expresar alguna cosa partiendo de un juicio, pues claramente se dificulta la comunicación. Lo segundo son las comparaciones, que también es un juicio. Y en este caso, ese juicio, ¿cómo es? Lo que hago es que cojo a un tercero que considero que es superior al otro, y entonces lo pongo como punto de referencia y evalúo con el que me voy a comunicar, lo evalúo poniendo como referencia a este tercero que yo considero superior. Y claramente entonces ahí emito un juicio porque digo, uy, no, pero es que no, es que además, si lo comparamos con este novio anterior que tuve, pues nada que ver, y bueno, en fin, o sea, ahí nos salen 1000 cosas y nos podemos ustedes piensen en ejemplos personales que cada uno debe tener por allá guardado, de, uy, no, pero es que con este sí, no, y es que fíjate, no, es que mi cuñado tal cosa, pero no, es que comparado con el otro cuñado, es que este sí, pero este no. Y es una cosa muy compleja, y si yo entro de una vez pensando en que este es peor que el otro, pues claramente la comunicación tal vez no va a fluir. El otro aspecto, lo otro que dificulta la comunicación son las excusas, que es todo este lenguaje que utilizamos para lavarnos las manitos y atribuirle la causa de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos haciendo a factores externos a nosotros. Es decir, estamos negando nuestra responsabilidad, no nos hacemos cargo. Uy, no, es que el Transmilenio estaba, pero esa fila terrible, y yo es que por eso fue que llegué tarde. No, yo mandé el correo, sí, jefe, yo mandé el correo, y lo que pasa es que Juan no me respondió eso, si yo lo mandé en la fecha que era, y ya, pero no va a decir, no, es que no escribió completo, o qué sé yo. O, no, es que tú me heriste. Tú heriste mis sentimientos y no me pidas que vuelva a confiar en ti porque es que estoy dolido, y entonces vive en el pasado, y además no se hace cargo de lo que está sintiendo, sino que le echa la culpa al otro de paso, por lo que le está pasando.
esas son las excusas. Todo es el lenguaje que usamos para lavarnos las manitos. Y el cuarto son las exigencias. Y es esta manera de expresar nuestros deseos y nuestras necesidades de tal manera que sí o sí se haga lo que yo quiero. O como yo lo estoy pensando. Porque eso sí, si usted no hace como yo quiero, entonces lo voy a hacer sentir culpable o lo voy a castigar. Y entonces, en estos días estaba viendo una publicación con relación a la manera como a veces les pedimos cosas a los niños y ponían el ejemplo de una tía que llega a la casa, ay no, pero la tía se va a ir porque este niñito no le quiso dar un beso. Hombre, pues pida el beso, pero no chantajee al muchachito y no lo haga sentir culpable y de paso decir me voy a ir porque es que usted no me dio el beso. Entonces, ahí claramente, pues, seguramente lo que hay es una necesidad de afecto, de cariño y demás, pero la disfrazamos y la ponemos como de alguna manera en responsabilidad del otro, de tal forma que el otro se sienta culpable y de paso por su culpa va a recibir un castigo. Y entonces uno en este punto dice, miércoles, y yo toda la vida entonces me he estado moviendo en estas 4 cosas, entonces ¿cómo hago? ¿Para dónde cojo? Si esta es la manera conocida de comunicarnos. Y entonces, miércoles, ¿qué camino cogemos? Y este es el camino que les quiero presentar hoy, que se llama la comunicación no violenta. La comunicación no violenta es una metodología que creó Marshall Rosenberg y que en el primer espacio donde la probó fue en las cárceles. Y ahorita más adelante les voy a contar una historia que narra Marshall acerca de una de sus tantas aplicaciones en una cárcel. Y esta es una frase de Marshall preciosa que dice, cuando nos centramos en clarificar lo que observamos, sentimos y necesitamos, en lugar de dedicarnos a diagnosticar y a juzgar, descubrimos cuán profunda es nuestra compasión. Y esa es la base de la comunicación no violenta. Y ya vamos a ir como aclarando a qué se refiere Marshall en esta frase. Entonces, la comunicación no violenta, ¿qué es? Su esencia es dar desde el corazón, dar con el corazón. Ser consciente de que si me paro desde un lugar distinto, es decir, si dejo de lado los prejuicios, si dejo de lado la reactividad, si dejo de lado como este afán de tener la razón muchas veces o de quedar bien, lucir bien y decir, sí, yo estoy en lo correcto y demás, sino que nos paramos desde un lugar del corazón, muy seguramente las cosas fluyen de manera distinta. Y Marshall lo plantea como cambiemos la violencia por el corazón, desarmemos el corazón. El enfoque de la comunicación no violenta es entonces hablar y escuchar conectados con nosotros mismos y con los demás. Y eso necesariamente nos va a llevar a la compasión. Porque si yo me entiendo, si estoy entendiendo lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y demás, tengo la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y entenderlo. Y entonces voy a sentir compasión por el otro y no lo voy a atacar porque voy a saber que hay algo que le duele, que hay algo que necesita, que hay algo que está siendo difícil para él. Y claramente a partir de eso, de este lugar de compasión, la comunicación no violenta lo que orienta es a reestructurar la forma de cómo nos escuchamos a nosotros mismos y cómo escuchamos a los demás. Y el secreto de la comunicación está en la escucha. Muchas veces creemos que es en lo que decimos y resulta que lo que decimos es lo último del proceso. El secreto está en la escucha y no solo en escuchar al otro, sino en escucharte a ti. Eso es fundamental. Y el efecto, que es lo que produce finalmente la comunicación no violenta, seguir siendo humanos, incluso en las condiciones más extremas. Y creo que una condición extrema es esta que estamos viviendo en este momento. Y cómo estamos hablando con otros en momentos de tensión, en los que llevamos 2 meses viendo a las mismas personas sin poder salir, sin poder
como ir y respirar y estar en contacto con otras cosas. Muchas veces las mismas frustraciones que ni siquiera a veces hemos identificado, terminamos como la rabia y la frustración descargándola en el otro. ¿Mm? Y entonces la comunicación no violenta nos lleva a eso, a que podamos seguir siendo humanos en esta condición y actuando y hablando desde el corazón y dando con el corazón. Entonces, bien, vamos a ver cómo es el proceso y los componentes de la comunicación no violenta. Todo esto que les estoy contando está tomado del libro de Marshall Rosenberg que se llama Comunicación no violenta. Entonces, el proceso de los componentes de la comunicación no violenta son 4. El primero es la observación. ¿Y en qué consiste la observación? ¿Qué es lo que plantea Marshall con respecto a la observación? Y es, vamos a separar la observación de la evaluación. Es decir, el propósito es que no voy a emitir ningún tipo de juicio. Yo puedo decir, no sé, Transmilenio está lleno. Y esa es una observación, está lleno, listo. Y otra es que ese sistema no funciona. Pues claramente, una cosa es decir que está lleno, estoy contando lo que estoy observando, y otra cosa es decir, es que el sistema no funciona, porque ya estoy emitiendo un juicio. Entonces, en la observación lo que propone Marshall es separe, es decir, quitemos todas estas 4 cosas que vimos con relación a lo que dificulta la comunicación, las excusas, los juicios moralistas, las comparaciones y las exigencias, quitémoslo de ahí y solamente pongamos lo que observamos y ya. Esa es la observación. Observación sin juicios, sin evaluación. Ese es el primer componente. El segundo son los sentimientos. Y aquí empieza un desafío de alguna manera para nosotros. Y es porque vamos a ese momento de identificar, nombrar y expresar de forma clara y precisa nuestras emociones. Es decir, ponernos vulnerables. Y es tener la capacidad de decir frente a, por ejemplo, lo que les estaba diciendo del novio que está diciendo es que tú me heriste, yo no sé qué, pues en vez de ponerme en esta manera de comunicar, digo, me siento triste, me siento agobiado, me siento ignorado, me siento frustrado, me siento herido, porque, y tener muy claro qué es eso que me está pasando. Y claramente hay una de las cosas, porque no es tan sencillo a veces identificar y nombrar las emociones que estamos teniendo, porque ni siquiera las conocemos. No sabemos qué nos está pasando. No nos hemos detenido y no nos hemos parado a ver, venga, qué es lo que estoy sintiendo, qué me pasa. Sino que cuando sentimos algún tipo de malestar, salimos corriendo. Y de eso hablamos la vez pasada cuando estábamos conversando sobre las emociones. Salimos corriendo, no nos queremos sentir mal, entonces no, ya estoy bien, no sé qué, y resulta que cuando estamos ignorando algo que nos incomoda, esa vaina se vuelve como una olla a presión, o como cuando estás en una piscina con una pelota empujándola en el agua para hundirla, y de pronto cuando le quitas las manos, esa cosa se disparó, y así puede pasar. Cuando tú no tienes claro lo que estás sintiendo, no lo identificas, no lo nombras, no lo puedes poner de manera precisa, clara, para que el otro pueda entenderte, pues obviamente se fue Troya. Fue Troya y nos agarramos del pelo y nos tiramos por la ventana y nos mandamos el molinillo, bueno, no sé. Y entonces, por supuesto, también está la dificultad de, listo, la identifiqué, no sé qué, ya lo tengo claro, pero ¿y decirlo? Hijo de madre, ¿será que yo me pongo a decirle cómo me estoy sintiendo? Y resulta que cuando somos capaces de poner y de expresar lo que nos duele y lo que nos incomoda, estamos siendo vulnerables. Y la vulnerabilidad tiene un poder que ustedes no se imaginan. Tiene un poder de conexión con el otro porque es, ay, inmediatamente desarma. Uy, a este también le duele. Porque no poso aquí de Superman y la Mujer Maravilla, sino desde un lugar de la humanidad.
de miércoles, sí, a mí también me duele, a mí también me molesta, yo también tengo estas necesidades, bueno, que ya ahorita vamos a hablar de las necesidades, pero es poder poner sobre la mesa de una forma honesta, ¿qué es eso que me está pasando? ¿Qué me pasa cuando tú me hablas de esta manera? ¿Qué me pasa cuando tenemos o vivimos una situación con un conflicto o con una, no sé, yo tenía estas expectativas y resulta que el otro hizo otra cosa y entonces ahí hubo un choque y entonces cómo soy capaz de entender qué me está pasando y podérselo manifestar al otro sin agresión, sin juicio y demás, como hemos venido conversando. El siguiente componente son las necesidades. ¿Y qué son las necesidades? Es reconocer las necesidades que hay detrás de nuestros sentimientos. Recuerdan que al principio dijimos que hay detrás del mensaje, que hay detrás de esas ideas, propuestas, soluciones y demás. Dijimos que habían tres cosas: emociones, valores y necesidades. Y entonces, cuando yo soy capaz de reconocer qué necesito, qué hay detrás de este enojo, qué hay detrás de esta tristeza, soy capaz entonces de pedir lo que sea de manera más clara. Y entonces ahí hay otra cosa, y es que desaparecen claramente las excusas, porque cuando soy capaz de reconocer, uno, mis sentimientos y dos, lo que necesito, sea que haya algo por suplir o sea que tenga que ver con los valores, que hay algo para mí que es importante y necesito que este valor que es importante, no sé, el respeto sea honrado, pues ya no le echo la culpa al otro. Y entonces lo que digan o hagan los demás resulta ser simplemente un estímulo para poder yo descubrir más al fondo de qué es lo que hay detrás realmente. Lo que hacen los demás o lo que dicen los demás jamás serán la causa de nuestros sentimientos. Nunca son la causa de nuestros sentimientos. Eso es apenas una cosita que fue lo que le detonó el botón. Eso fue el que espichó la bomba, el botoncito de la bomba. Pero no es la bomba. Ahí hay debajo, ahí hay más cosas que claramente es desde esta posibilidad de parar y reconocer lo que siento, pues voy entendiendo qué me pasa y soy capaz de tener claridad al respecto. Y cuando tengo claro cómo me siento y qué necesito, claramente voy a poder hacer la petición, que es el cuarto componente de la comunicación no violenta, y es, venga, ¿qué es esto que necesito pedirle al otro para enriquecer mi vida, para que mi vida esté en equilibrio, para nutrir mi vida? Y además no se lo voy a hacer con un lenguaje de exigencia como el que veíamos hace un momento que dificulta la comunicación, sino que lo voy a hacer con un lenguaje distinto, de manera positiva y centrado en lo que sí quiero y no en lo que no. Porque como tengo claro lo que necesito, entonces voy a poder ponerlo de una manera más sencilla, sin arandelas y absolutamente clara. Entonces, por ejemplo, me ha pasado en este tiempo acá en mi casa con mi esposo. Entonces, algunas veces está el sofá queda muy cerca de la puerta de la cocina y él se quita el delantal y lo deja sobre el sofá. Y entonces a mí se me para el pelo porque yo no quiero ver desorden, porque estoy tratando de, o sea, estamos aquí encerrados, entonces quiero las cosas ordenadas. En ocasiones le he hablado de la importancia que tiene para mí estar, lo que me produce el orden y no sé qué, y él, bueno, listo, no sé qué. Y ayer casualmente me pasó que lo vi, yo le dije, no sé, no me acuerdo exactamente cómo fue que le dije, pero le dije como, oye, y es que es muy difícil que dejes el delantal en el puesto, que le busques otro sitio. Ya no me acuerdo ni qué fue lo que le dije. El caso es que la reacción de él fue como de choque. Y claramente en este tiempo, estamos todos como un huevo tibio. Cualquier cosita que nos digan eso, la cascarita se rompió y pues hasta ahí fue la cosa. Y entonces es como muchas veces, dependiendo de cómo estamos, y si nos damos o no permiso incluso a nosotros mismos de darnos cuenta que nos está pasando, pues claramente la incomodidad o el malestar que yo siento, a lo mejor no tiene nada que ver, o sea, si ayer yo estaba frustrada, brava, enojada conmigo,
pues claramente no tenía nada que ver con mi marido, y el que terminó pagando los platos rotos fue él. Y lo siguiente que pasó fue un choque, y entonces me contestó mal, y entonces yo ya me puse triste, y bueno, en fin. ¿Mm? Y entonces ¿y cómo parar? Y espera un momentico, ahorita hablamos, y poder respirar, y como, ay, darnos este momento de, venga, respiro, primero siento, luego suelto, y después como que sale esa sonrisa del corazón de alguna manera, y las 3 S que son sentir, soltar y sonreír, que son los principios del Qigong, como, venga, espera un momentico, respiro, me calmo, y ahí sí digo. Y ahí sí digo, pero además también y ahí sí me digo, porque a veces la conversación y el alegato no es con otros, sino con nosotros mismos. Entonces, súper presentes estos 4 procesos, estos 4 componentes del proceso de comunicación no violenta: observación, sentimientos, necesidades y petición. Y entonces hay 2 partes de la comunicación no violenta. Entonces, aquí están nuestros amigos. Una parte es la expresión honesta, utilizando el proceso de la comunicación no violenta. Y la otra parte es la recepción empática, utilizando también los 4 componentes de la comunicación no violenta. Si yo mi mensaje lo transmito con estas 4 cosas, con toda seguridad voy a estar conectado con el otro, voy a estar conectado conmigo, y seguramente se van a solucionar conflictos, vamos a poder avanzar, vamos a encontrar una solución, y no vamos a estar a la defensiva, ni vamos a estar pues en esta posición de venga a ver usted y cuántos más, y me arremango, y que no, porque claramente si yo entiendo lo que necesito, y si además estoy atento a escuchar lo que está sintiendo el otro, lo que necesita el otro, y qué es lo que me está pidiendo, pues claramente no voy a chocar. Y la recepción empática tiene unas características, que son estas 4. La primera es presencia, y es estar presente con alma, vida y sombrero en esta conversación. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo voy a vaciar mi mente de prejuicios, de conceptos preconcebidos y cosas allá armadas en mi cabeza con respecto a la persona o a la misma circunstancia de la que vamos a conversar. Y escuchar con todo el cuerpo, no solo con las orejas, sino con las tripas, el corazón y demás. Y antes de, ay, listo, lo escuché y entonces, venga, no se preocupe, yo le voy a decir aquí, le voy a solucionar, no sé qué. Antes de eso, antes de entrar a tranquilizar, no ven, no llores, no sé qué, hay que guardar silencio y escuchar, que es la siguiente parte. Antes de irnos a tranquilizar y a ofrecer un consejo, lo que sea, porque muchas veces cuando estamos en una conversación y alguien nos cuenta algo difícil que le está pasando, uno de una quiere solucionarle lo que le venga a ver yo cómo le ayudo y no sé qué, porque claramente es parte también de nuestra naturaleza humana el querer servir. Y a veces resulta que la mejor manera de servir es escuchar, porque el otro lo único que quiere tal vez es desahogarse y que alguien lo escuche sin decirle nada. Y entonces esa es la siguiente condición de la recepción empática: escuchar. ¿Escuchar qué? Todo. Las observaciones que haga la otra persona, sus sentimientos, sus necesidades, su cuerpo, su postura, su energía, la expresión de su cara, cómo pone las manos, todo. ¿Y qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que están pidiendo realmente para enriquecer su vida? Porque a lo mejor, y aquí les voy a contar el ejemplo que pone Marshall, que cuenta Marshall, cuando hizo la aplicación de la metodología de comunicación no violenta en la cárcel. Entonces entra este hombre y hay un muchacho que lleva preso no recuerdo cuánto tiempo, y el hombre estaba furioso con uno de los guardas. Pero estaba, mejor dicho, y entonces Marshall, venga, ¿qué fue lo que le pasó? No, es que yo hace como 3 semanas que le pedí a este señor guarda que me averiguara sobre este curso que están dando en no sé qué escuela. Y no me ha traído, no me ha contado, no me ha querido decir, me está ignorando, es que claro, yo no soy importante para él, como yo soy un preso acá, entonces me desprecia. Bueno, este hombre se ha regado en prosa
Y entonces Marshall, aplicando los 4 componentes de la comunicación no violenta y desmenuzando y despejando los juicios y demás, al final, Marshall, entonces, bueno, ¿y qué es lo que realmente te preocupa? Pero ven, ¿y esto qué tiene que ver con el Señor? Y no sé qué. Al final el muchacho lo que dice es que si ese señor, si yo, ni siquiera si ese señor, es que si yo no tengo información de ese curso, cuando yo salga de aquí no voy a tener que hacer. Y yo no quiero volver a la cárcel. Él lo que quería era tener una herramienta que aprender para poder salir a hacer algo distinto a lo que él sabía, a lo único que él sabía, que era robar, matar, no sé, no recuerdo por qué era que estaba en la cárcel. Pero su única preocupación y lo único que él quería era no volver a estar en la cárcel. Entonces el problema claramente no era el guarda. Lo que él necesitaba era una esperanza de poder hacer algo distinto. Entonces por eso es la importancia de escuchar, porque detrás de todo lo que dicen hay una necesidad mucho más profunda. Lo siguiente es entender. ¿Y a qué se refiere este entendimiento? Y es a prestar atención a lo que el otro necesita, no a lo que piensa de nosotros. Y es que muchas veces estamos sentados en una conversación y resulta que aquí la lorita que tenemos en la cabeza no está parando ni 5 de bolas, no estamos presentes, no estamos escuchando, sino, no, claro, es que está diciendo eso es porque cree de mí que yo soy un irresponsable, que yo no me preocupo por más cosas. Y empieza uno ahí con la historia y con la lora, dele que dele, dele que dele. Y resulta que si yo realmente quiero generar una comunicación en doble vía, tengo que estar prestando atención y absolutamente presente de lo que el otro me está diciendo y olvidarme de la lora a mandarla a tomar café mientras estoy con el otro. Y la mejor forma de, o sea, además para chequear si de verdad estábamos atentos es, venga, después de que escuchamos al otro, bueno, yo entendí y con nuestras propias palabras decirle, mira, yo entendí esto, que te estás sintiendo de esta manera, que estás pensando así, que necesitas esto, es así. Y el otro pues dirá sí, no, lo que sea, pero claramente se va a bajar la tensión y como esta cosa que a veces se genera entre nosotros cuando tenemos conversaciones difíciles, que hay una tensión porque tenemos cierta prevención y demás. Y cuando nos damos cuenta que el otro nos está escuchando realmente, la tensión se baja, porque sabemos que el otro bajo las armas, por decirlo de alguna manera. Y lo siguiente es mantener la empatía. ¿Y eso qué significa? Es darle a los demás la posibilidad de que expresen todo, que digan todo, no que uno esté allá interrumpiendo, no, pero es que mira, acá puedes hacer tal y tal cosa, y es un poco lo que hablábamos al principio de la presencia de no ponernos a tranquilizar ni ofrecer consejo, sino dejar que exprese absolutamente todo, antes de ponernos a decir lo que sea, antes de solucionar el problema y demás, de tal forma que la persona pueda sacar todo lo que necesita decirte, pueda poner todo lo que necesita poner y en el fondo escuchar sus sentimientos y necesidades reales, que es lo que Marshall identificó con el preso que les conté. En la medida en que yo permito que el otro se exprese plenamente, que diga todo, incluso si lo que está diciendo puede llegar a incomodarme, y me despojo de esa incomodidad, puedo encontrar, más que encontrar, puedo permitirle que él exprese lo que siente y necesita realmente. Es más, si yo veo que hay algo detrás de eso que está diciendo, yo le puedo decir, mira, yo estoy sintiendo esto, ¿es así? Y a lo mejor lo que ayudamos es a iluminarle alguna necesidad que él no había visto. Antes de botarnos a solucionar, estamos muy afanados de solucionar, estamos con vivimos como en función de no podemos tener problemas, entonces tenemos que estar buscando soluciones a toda hora. Y resulta que a lo mejor la solución es sencillamente el silencio y dejar que el otro exprese y diga lo que necesite decir. Y en el silencio a lo mejor encontramos las respuestas. Y aquí en este punto de mantener
es la empatía, o más que en el punto de mantener la empatía, en la recepción empática. Puede pasar que nos cueste empatizar con el otro. Puede pasar que nos cueste ponernos en sus zapatos y entender lo que está sintiendo. Y eso solamente significa una cosa. Y es que no tenemos empatía con nosotros mismos. Eso habla de la falta de empatía con nosotros mismos. Y entonces, aquí yo tengo una pregunta para ti. ¿Y tú cómo conversas contigo? ¿Con juicios moralistas? ¿Comparándote? ¿Exigiéndote? ¿Poniéndote unos códigos de conducta y una vara de medir por allá que no termina nunca? ¿Dándote excusas a ti mismo? Y la invitación que yo quiero hacerte es que esos cuatro componentes los apliques en la conversación contigo. Porque la manera como conversamos con otros es un reflejo de la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Los juicios, las interpretaciones, los diagnósticos que podemos hacer respecto a otros solamente hablan de lo que creemos de nosotros mismos. Entonces, la invitación que yo te hago hoy es a que mires cómo te comunicas contigo, cómo te hablas tú, cuál es el tono de tu conversación interior. Y los dejo con esta frase que me encontré por estos días y que me pareció preciosa. La conversación más importante de toda tu vida es la que llevas contigo mismo cada día. Así que a revisar su manera de conversar con ustedes mismos. Sí. Yo creo que, y fíjate que en un momento de la conversación, algo como que me tocó repasarlo, como, ¿qué fue lo que dijo? Que era el tema de dar y recibir es lo mismo. Y al segundo dije, claro que sí, dar y recibir es lo mismo, porque uno recibe de lo que da y al mismo tiempo uno da de lo que recibe. Pero lo que uno recuerda es que el primer dador y el primer receptor de ese diálogo es uno mismo. Entonces, ahora sí, mi Martica, vamos a leer acá comentarios, preguntas, dudas, reflexiones de todos nuestros 26, 27 participantes. Este es el momento en que ustedes pueden preguntarle a Martica. Te saluda Steven, dice, buenas tardes. Connie, lo mismo te saluda. Fede, desde Hermosillo, México, también te saluda, mi Martica. Jorge. Ay, perdón, nuestro internet quedó un segundo. Perdón. Sí, tranquila. No, ¿saben qué pasa? Cuando se cae el internet, pierdo todos sus comentarios, así que por favor, vuélvanmelo a poner ahí. No, aquí yo los estoy viendo, estoy viendo yo. Bueno, excelente. Entonces, Jorge Flechas dice el famoso tonito. Sí, efectivamente, el famoso tonito. ¿Qué opinas frente al famoso tonito? De no me Pues que el hablen en ese tonito, tono. el tonito tiene toda una intención detrás. Entonces, yo, por ejemplo, me doy cuenta con mi hijo. En el momento en el que yo ya me siento impotente, que no me escucha, que no me para bolas, que no me hace caso y demás, entonces ya hablo duro, a ver si así me ve brava y entonces, porque es que realmente es desde la impotencia de no sé cómo más decirle. Y resulta que muchas veces no, en mi caso, como que no me pongo las gafas de él. Sí, pues tiene 9 años y pues no puedo pretender que él vea el mundo como su mamá de 45, pues porque no tiene sentido. Entonces, claro, tiene que ver es con lo que no puedo decir con las palabras, lo digo con el tonito o con la cara o con el cuerpo, pero que lo que realmente siento y necesito lo voy a expresar de alguna manera y a veces no es la más chévere para que el otro me entienda lo que necesito realmente. Y me vuelves a hacer, me vuelves otra vez a reflexionar en ese tonito, ¿no es el que uno mismo tiene contra uno mismo?
Claro, Soy una boba. O, así es. Así es, y por eso es la invitación de cuál es tu diálogo interior, cuál es tu conversación interior, porque una cosa, por ejemplo, que yo me he pillado es que mi tonito conmigo misma es tenaz, o sea, yo no sé si ustedes vieron Matilda, la película de la niña que hace cosas como con la mente, mueve cosas y demás, y la mandan a un colegio horrible y tienen una directora espantosa que se llama la señora Tronchatoro, pues mi vocecita es la señora Tronchatoro, calculen. oye, Entonces es sí. cómo se transforma ese diálogo, porque claramente este diálogo interior, esta manera como tú te tratas, se refleja en la manera como te relacionas con los otros necesariamente. Sí, 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 sí. Jorge precisamente está levantando la mano. Claro que sí, Jorgito, cuéntanos. A Comenta. ver, ¿me escuchan? Te escuchamos. Perfectamente. Ok, vea, gracias por esa conferencia tan bien llevada y asertivamente estoy encontrando tantas cosas que yo he tratado y he mirado a través de todo lo que yo hago. Pero lo mejor de eso es que la conversación y la mala comunicación en una cuestión que nosotros llamamos competencias conversacionales, lo difícil que es y las grandes guerras que se han armado por la no expresión adecuada de ciertos temas en los cuales cuando uno es el emisor y el otro es el receptor, ¿qué entienden entre ellos dos? ¿Cómo puede cada uno de ellos encontrar eh, de alguna manera qué está diciendo y qué estoy interpretando? Y eso es de lo más difícil que hay. Yo he pensado que definitivamente si uno no tiene capacidad para poder expresar esos sentimientos, como dice la doctora, de verdad, eso ahí se acaba absolutamente todo. Por eso me encantó lo que está diciendo, lo que está haciendo. Qué bueno, qué rico escuchar eh, cada una de esas consideraciones que se hacen a través de una buena y excelente conversación. Gracias, Jorge. Bueno, aquí Diana dice, es verdad, a veces es muy difícil escuchar y terminamos haciendo algo que hace daño al otro, pese a la buena voluntad que tenemos. Todo por no estar atento a lo que necesita, y es que no todos necesitamos lo mismo. Y eso es absolutamente cierto, Diana, porque muchas veces asumimos, no, que es que yo necesito esto, entonces todo el mundo necesita lo mismo. O asumo que todos deben estar en este estado porque yo me metí esto en la cabeza y entonces me dirijo a los demás asumiendo esta serie de cosas, y claramente, pues, ¿cómo nos vamos a comunicar bien si yo ya estoy dando por sentado una cantidad de cosas que no son? Entonces, digamos, es un desafío ahí de estar muy atentos y de estar dispuestos a eso, a escuchar, y además escuchar con alma, vida y sombrero, como decimos aquí. Aquí Steven dice, excelente presentación, muchas gracias. Gracias, Steven, mucho aprendizaje aquí, formas de entender situaciones vistas en los demás. Francisco dice, una buena negociación empieza con una sonrisa. Así es. ¡Ay, Marial está otra vez por aquí! ¡Qué bueno! María le dice, maravillosa reflexión, siempre pensamos que es el otro y preferimos pararnos en la barrera del juez. Esto es un camino de aprendizaje de toda la vida, siempre estamos y aprendiendo, sin embargo, todo llega al mismo punto, y es que el otro es nuestro espejo. Y lo que me incomoda en el otro, me incomoda en mi interior. Esto no es fácil, es muy complejo detectar que el problema no es el otro, sino nuestro interior. Siempre será más fácil juzgar. ¿Cómo abordar estos temas desde la niñez? Sembrar estas semillitas desde la infancia nos evitaría muchos dolores de cabeza. Mariale, absolutamente coincido con todo lo que escribiste, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y con respecto a tu pregunta, pues yo, por como tengo un niño pequeño de 9 años, pues he visto que hay muchísimo más, están poniendo muchísima más atención a la educación emocional en los colegios que lo que nos tocó a nosotros, claramente. Eso por un lado, pues obviamente en los colegios, y por el otro está en los, pues atrevernos a meternos en este mundo que no conocemos.
porque crecimos creyendo que meternos en lo emocional era de alguna manera una señal de debilidad y que el mundo emocional no importaba porque era débil. Es la base, o sea, necesitamos las dos cosas. Necesitamos el hacer y necesitamos la emoción. Entonces es importante también nosotros como adultos, como padres, asumir nuestra responsabilidad y empezar a contarles y mostrarles a los niños las diferencias y demás, y no exigirles de, no, es que tienes que ser de tal manera y no sé qué, y entender lo que sienten y darles permiso de que expresen todo. Si están con rabia, ok, corre, te sientas, estás allá con tu rabia, cuando estés más tranquilo vienes y me cuentas, tienes ganas de llorar más, pues llora. Y eso por un lado, y por el otro, darte permiso tú también de ser vulnerable frente a ellos. Si tienes que pedir perdón, pídeles perdón. O sea, a mí con esto, en este tiempo yo he estado súper tensa y en estos días grité a mi hijo de una manera horrible. Ustedes no se imaginan lo mal que me sentí. Y fui a buscarlo y yo era atacada llorando diciéndole perdóname porque no tenía por qué hablarte de esa manera. Además era una tontería por lo que exploté. Y entonces es también ponernos nosotros vulnerables y permitir ver, que ellos vean ese lado humano nuestro y que podemos y que transitamos todas las emociones, que no tenemos que estar solamente felices y que este cuento que nos echaron que no podemos estar tristes y enojarnos, no, eso no es cierto. Entonces yo creo que la mejor manera para estar con los chiquitos es de esta forma, siendo vulnerables y hablándoles del tema. Oye, perdóname que te interrumpa ahí, creo que fuiste tú quien nos dijo, bueno, los prejuicios son precisamente moldes de pensamiento que van dentro de nuestra educación y que, digamos, los hemos creado porque pensamos que podemos entender el mundo de una manera más rápida, tratando de bajar ese molde y diciendo, ah, no, si una persona me miente, siempre me mentirá. Si esta persona no llega puntual es porque es un desorden en su vida, entonces no puedo confiar en él. Y digamos que de algún modo esos premoldes, esos moldes de pensamiento sirven. O sea, tampoco se pueden descartar. Hay situaciones que comprueban la regla. Y también hay excepciones que lo sorprenden a uno. Pero, o sea, ¿cómo realmente? Dinos, ¿cómo carambas calla uno a ese juez súper entrenado que tiene en su cabeza? Porque todos llevamos un juez y todos creemos que nuestra verdad es la máxima veritas de la realidad de la vida. Sí, pues esa pregunta que tú haces, Charlie, eso tiene una respuesta como de 3 días, más o menos. Y es, o sea, ¿cómo callar? Nunca se va a callar, siempre va a estar ahí. El asunto está es en cómo regulamos el volumen. Tú hablabas de todos estos moldes de pensamiento y demás. Creo que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es darse cuenta cuál es ese esquema de pensamiento, cuál es su lista de creencias y empezar a cuestionarlas. Porque como dices tú, mejor dicho, las escribimos sobre piedra y esto es y no hay posibilidad de refutarla. Y claramente primero es identificarlas y segundo empezar a cuestionarlas. Y por qué no lo contrario. Y una de las cosas que hago yo con mis clientes precisamente es empezar por eso, empezar por, venga, usted qué es lo que quiere, cómo se quiere sentir y demás, como poner esta visión de alguna manera. Y luego, venga, entonces en este momento, ¿qué cosas no le permiten llegar allá? Y venga, ¿y qué es lo que le preocupa? ¿Y qué cosas de todas estas que hace y deja de hacer? ¿Qué es lo que hay detrás de si lo hace distinto? Empezar como a buscar esa preocupación. Y luego entonces ahí se identifica como todo este sistema de pensamiento y claramente todo este sistema de creencias que tenemos está cuidando algo. Y hay que identificar qué es eso que cuida. Porque lo que está cuidando es un dolor de hace 1000 años. Y lo que este sistema quiere es evitar que te vuelva a doler. Pero lo más chistoso del caso es que pegados a ese sistema de creencias, lo que hace es dolernos más en vez de sanarnos. Entonces ahí se va, o sea, si nos ponemos a jalar la pita por ahí, se va a sanación de heridas, entender todos los significados que le hemos dado a la vida y demás, un poco lo que hablamos, Charlie, en nuestra primera
en nuestra primera charla de Prometo Serme Fiel, un poco de entender todos estos significados acerca de mí a lo largo de la historia, y ahí puedo identificar de dónde sale mi juez, cuál es, qué es el código de conducta que tiene el juez para estarme evaluando cada ratico. Entonces, por el momento es, listo, identifique qué está pensando, cuál es ese sistema de creencias. Segundo, cuestiónelo y empiece a hacer cosas que lleven como, vea, pues sí, no era tan así como yo estaba creyendo y es posible de esta otra manera, y no ser como tan rígidos con esa estructura, porque no hay ninguna verdad escrita sobre piedra. Me gusta. Llevar mente abierta, aunque a veces la gente con la que uno está tiene la mente muy estrecha, pero bueno, uno no puede... Pero bueno, Tiene es un proceso. Sí. Es un proceso. Bueno, acá sigo leyendo comentarios. Catamaya dice, es tanto el asunto del tonito que uno se lo pone hasta los mensajes de WhatsApp. Total. Mira a ver si busca el emoticón y la carita y toda la cosa, y no más, con la energía con lo que lo estás mandando el otro, con toda seguridad, lo termina recibiendo así como lo mandaste. Steven Carvajal dice, muy cierto, de hecho las guerras mundiales han comenzado por una mala comunicación, y qué difícil lograr una comunicación virtualmente en esta época digital, donde con pandemia o sin pandemia, muchas sociedades se virtualizaron y se perdieron las interacciones en el mundo real. Es cierto, porque además en estos días le escuché a alguien, no me acuerdo a quién, que dice que nos escondemos detrás de la virtualidad, precisamente para evitar ser vulnerables. Porque en el fondo, lo que más nos preocupa de ser vulnerables es ser rechazados. Que vean algo los otros que no les guste y que entonces me rechacen y no me quieran. Ese es nuestro miedo más profundo. De todos, absolutamente todos. Ese es nuestro miedo más profundo, ser rechazados y no ser amados. Y tenemos que empezar por aceptarnos nosotros y amarnos nosotros mismos. Ese es el primer paso. Listo, muy bien. A ver qué más por aquí. Seba dice, muchísimas gracias. Federico pregunta, ¿qué hacer cuando en un conflicto la persona que ofende acepta platicar con la ofendida y la ofendida está dispuesta a platicar, pero la que ofende da marcha atrás y no quiere nada con la ofendida? Pues yo lo que digo es esperar a que el otro esté tranquilo. Y yo creo que, pensando un poco también en lo que dijimos hace un momento, que lo que los otros hacen o dicen no son la causa de nuestros sentimientos, aquí en realidad no hay uno que ofende y otro que fue ofendido, porque claramente el que siente que fue ofendido está poniendo la responsabilidad de sus sentimientos en el otro. Entonces, ahí el que tiene que aplicar, el que aplicaría, digamos, estos 4 componentes de la comunicación no violenta es el que se ofendió, el ofendido, mejor dicho, y mirar y hacerse cargo de qué es lo que está pasando y qué es lo que necesita. Y a lo mejor cuando entienda eso, puede ir a acercarse al que en teoría lo ofendió y a lo mejor fluya una cosa totalmente diferente. Pero es desde el entendimiento y desde asumir mi responsabilidad de lo que siento y de lo que necesito para poder expresarle al otro. Fíjense que Marshall habla de que aplicar los 4 componentes de la comunicación no violenta, tanto en el que entrega como en el que recibe. Ramiro nos dice, buenas tardes, excelente charla, muchas gracias. ¿Qué tanto hablamos a través del lenguaje corporal? Hablamos más, Ramiro, que con las palabras. Con nuestro cuerpo decimos más, con nuestra energía decimos más, porque las palabras tú las puedes acomodar para tratar de expresar lo que en teoría quieres que los otros escuchen. Es más, como venga, ¿y cómo se lo digo para que no se vaya a ofender y toda la cosa? O sea, cuando empezamos a armar, y resulta que nuestro cuerpo habla de 1000 maneras, con el tono, con la expresión de la cara, con la mirada, con la postura, con las manos, con todo. El cuerpo habla más que las palabras. Bueno, Pati Rubiano nos dice muy bien, se complementa con el tema del martes, tu ego y tú. Gracias, que excelente conferencia. Jorge Flechas dice, no existe la verdad absoluta, solo mi verdad, y ahí estamos en una controversia.
negociación es la solución tal cual. Sí, porque si nos ponemos desde los lugares de yo tengo la verdad y tú tienes la verdad y cada uno tirando para un lado, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Y en la medida que partamos como del entendimiento y de escuchar y de ver más allá de los juicios, de escuchar detrás de las palabras, pues seguramente vamos a entender realmente lo que el otro necesita. Pues mira, Martica, que nos ha gustado mucho esta conversación y nos dejas pensando en varias cosas y si me lo permites, yo voy a recapitular. Claro. O sea, precisamente el paso número 1 es pensar que lo que uno da, uno recibe. Entonces, acuérdense que si reciben de ustedes mismos una mala comunicación, un mal feedback, un mal tono, pues ¿qué van a dar al mundo? Lo mismo, lo mismo. Y antes de pensar en el otro o en los otros, piensen cómo está hablándose esa lora que tú dices interna, o sea, o puede ser ese gran coach que uno tiene. ¿Qué quieren? ¿Una lora? ¿Un coach? Ustedes deciden. Y claro que sí, hay que clarificar, o sea, el secreto es clarificar, es tener claro el tema de ciencia, enfoque, orientación y efecto, observar, saber cuáles son los sentimientos que tengo adentro, cuáles son las necesidades de la persona que está ahí afuera y hacer esa petición de la manera más clara. A veces nos enredamos con muchas palabras. Poco dice más que en mil cosas que queríamos decir. Y sabes que me volví a leer 100 años de soledad y hay una parte muy icónica que es la discusión de una pareja, que es Fernanda contra José Arcadio, ¿no? Y el Gabo se echa una descripción perfecta de que es una cantaleta y cómo reacciona uno y cómo reacciona el otro. Y a veces ese kilometraje de palabras no dice tanto como algo que realmente nos mantenga claros, nos permita hacer una petición directa, concreta, responsable. Así que te agradezco, Martica, porque una vez más me pones a pensar, me pones a tomar notas y luego a trabajar. Y yo creo que así estamos todos cada vez que te escuchamos. De verdad, muchas, muchas gracias, Martica. Déjanos un mensaje final. No, pues nada, para mí ha sido como el mensaje en estos días y es, mira tu conversación interior. ¿Cuál es esa conversación interior que quieres tener, que quieres mantener contigo? Ahí está, y revísala cómo la estás teniendo y cómo la quieres tener. De ahí es de donde sale todo tus creencias, tus emociones, esa es la forma como te nutres de alguna manera. Y entonces, mírale, échale ojo, que eso, ahí hay mucha información con respecto a cosas que seguramente quieres resolver, que te incomodan, bueno, en fin, o que sueñas y demás, porque todo depende de una conversación honesta con nosotros. Te queremos, Martica, te queremos. Gracias también por dejarnos todos tus datos, que yo sé que ahorita muchas personas pueden estar buscando a alguien como tú para resolver temas a nivel personal, familiar, organizacional. De verdad, te amamos, Martica. Gracias. Ay, a ustedes, mi Charlie, gracias. No, gracias por nutrirnos. Un beso gigante, un abrazo. Gracias. Carmencita, gracias. Con mucho amor, qué alegría que hayas estado por aquí. Como siempre, es que me voy a ganar el diploma. Ay, maravilloso, Carmencita. Acá te lo tenemos, Carmencita. Acá te lo tenemos. Gracias. Qué bonito, muy amable. Muchas gracias de verdad a todos, muchas gracias mi Martica, nutrición para el alma siempre con cada conversación tuya y de verdad qué lindo que todos se tomen el tiempo de estar acá, de complementar con sus palabras, con sus reflexiones, con sus ideas. Gracias a todos ustedes de verdad. Y mañana nos vemos, mañana vamos a tener un viernes de ciencia y de pensamiento crítico y de educación con una gran amiga mía que se conecta desde Boston. Ella es ecuatoriana, es doctora
en biología, es profesora en una universidad muy prestigiosa, pero creo que nos va a hacer una invitación muy importante a reformar la manera como nos estamos educando en América Latina. Entonces, no se la van a perder. Mañana Di está con nosotros. Y el sábado, Renata Casio nos va a enseñar a cocinar delicias de la comida yucateca. Oh, Sí. Entonces, Charlie, las gracias son para usted. Son cosas que nos van a servir para la vida. Eso es maravilloso. Dios la bendiga, ¿oyó? Y un abracito para todos los profesionales que han pasado por aprender desde casa. Bendiciones. Claro sí. Ay, bendiciones, Carmencita. Gracias, Carmen. Vamos a tener que hacer acá un acto de graduación virtual donde invitamos a todos los profesores expertos y a todos los alumnos. Pero bueno, prometido por ahora seguir conectándonos y seguir aprendiendo. Hasta que el coronavirus esté por ahí suelto, nosotros vamos a estar acá aprendiendo. Un besote, mi Martina. Besos, bendiciones. Gracias. Feliz resto de semana. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, Be. Chao. Chao.